Meeting is being recorded. Hola, Bueno, buenas. ahora Hola. sí. Muy buenas tardes a todos. Estamos en un nuevo encuentro de herramientas jurídicas y vamos a dar comienzo a esta nueva charla. Vamos a recordarles a todos que Herramientas Jurídicas es un espacio de capacitación interdisciplinaria que hace varios años se reúne mensualmente brindando disertaciones de interés de manera totalmente gratuita sobre temas que se analizan desde una mirada de derecho. Integran este equipo la doctora Mercedes Álvarez Segui, médica forense y criminóloga de Valencia, España, las abogadas Adriana Torrente de la Patagonia Argentina, quien les habla, Estefanía Vega y Liliana Roca de la región centro de la República Argentina. Las charlas con nuestros invitados e invitadas se suben al canal que se llama Herramientas Jurídicas, por lo que les pedimos que se suscriban a la campanita del canal para que les lleguen las notificaciones sobre todas las charlas que vamos teniendo. Y así pueden participar también de promociones y sorteos que hacemos. Bueno, ahora le cedo la palabra a Mercedes, que va a presentar a nuestra invitada de hoy. Gracias. Gracias, Estefanía, por la presentación de hoy de nuestra sesión. Y ya, sin más, voy a pasar a presentar a nuestra invitada, que es Carmen Ferrer Gómez, la doctora Ferrer Gómez. Ella es médico forense del Instituto de Medicina Legal de Valencia, jefe de servicio de clínica y además también licenciada en criminología. Y por supuesto no quiero dejar de nombrar que con independencia de todas estas especialidades de médico-legales y la especialidad, y perdón, su trabajo como médico forense, ella también es especialista en neurología. Y además una gran experta en valoración de daños personales de personas que por cualquier circunstancia hayan sufrido lesiones y se tengan que valorar para posteriormente indemnizar. Y dentro concretamente de estas indemnizaciones vamos a tratar el tema de hoy y un tema importantísimo como es el daño moral. Considero que la experta, la invitada de hoy, conoce a fondo este tema y por eso nuestro equipo pues, ha tenido bien invitarla para que nos informe, nos asesore y nos comunique aspectos importantes de esta variedad de daño personal, el daño moral. Sin más, paso ya la palabra a la doctora Ferrer para que nos ilustre acerca del cometido de hoy. Carmen, cuando quieras, tienes la palabra. ¿Me oye, no? Bien. Sí. Vale. Buenas tardes, aquí en España, por lo menos. Y bueno, en primer lugar, dar las gracias por haberme invitado a este foro a participar con este tema, pues que pues, me resulta de bastante interés en la práctica. Soy una persona evidentemente más práctica que teórica y voy a intentar transmitir algo y que algo sirva, ¿no?, a los demás, la experiencia de uno mismo. Voy a compartir pantalla, me he hecho un poquito un esquema para no perderme, porque en estas cosas se puede llegar muy lejos uno y pasarse el tiempo. Así que, a ver, compartir deshabilitado. Ahora, sale, ¿no? Sí, perfecto. Vale. Bueno, este es el tema, es la valoración del daño moral en víctimas de agresión sexual, aunque haré referencia comparativa con algún otro tipo de víctima, y en esta reunión que celebramos hoy el día 30 de octubre. ¿Qué vamos a seguir? Mi guía de seguimiento es primero hacer una brevísima introducción, después explicar qué es el daño moral, muy intuitivamente, luego hablar de daños morales, psicológicos y secuelas de orden psíquico. ¿Qué diferencia hay entre todo esto? ¿Quién y cómo se valora el daño moral en las víctimas de agresión sexual? Y la conclusión,
con lo que nos tenemos que quedar. En el caso de agresiones sexuales, me acuerdo la última reunión que habló la doctora Álvarez, pues esto de agresiones sexuales, y entonces me gustan las estadísticas y no me gustan. Me gustan porque reflejan algo y no me gustan porque a veces cada estadística dice una cosa porque no se tiene muy claro qué parámetros se han determinado para recoger esos datos. Y entonces esa exactitud hay que ponerla en duda muchas veces. Por eso me voy a una estadística muy pequeñita, muy directa, que es la de donde nosotros vivimos, en Valencia, en la costa mediterránea de España. Entonces, y además me voy a una estadística de las actuaciones solo de guardia. Esto son lo que tenemos en nuestra provincia, pero solo cuando nos llaman por un asunto que ha ocurrido recientemente. Ya sabemos que en las agresiones sexuales una cosa son las recientes y otra cosa que gente años más tarde denuncia lo que le ocurrió a lo mejor en su infancia, porque en estos momentos adquiere la conciencia de lo que le ha ocurrido. Y entonces lo denuncia mucho más tarde y ahí ya no tenemos tantas pruebas biológicas que podamos recoger, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí aquí lo único significativo es ver que, claro, se concentra como es normal en Valencia capital, donde hay más población y además donde nos llega muchas veces que vienen aquí a los hospitales aquí para ser reconocidas. Recordar también que ya lo dijo la doctora Álvarez, que aquí tenemos la ley del sí, se produjo una reforma en el año 2022 del Código Penal para saber lo que es una agresión sexual. Pasó todo a ser una agresión sexual, lo que antes eran abusos, ahora también son agresiones. Este es el tipo básico, ¿no? Después, según haya violencia y tal, se aumenta la pena, pero el tipo básico dice, se tiene que tener claro que la persona quería mantener esa relación, y si no, el sí no es sí. Recordarles esto porque en otros países puede ser de otra manera, ¿no? Estos son por partidos judiciales, no tiene ninguna importancia. Y luego sí que pasamos ahora al tema, ¿qué es el daño moral? Daño moral y psicológico y secuelas de psíquico. Y cómo se valora el daño moral en las víctimas de agresión sexual. A mí me gusta explicar primero qué es la moralidad, qué entendemos. Todos sabemos, nos dicen moralidad y entendemos lo que es, ¿no? Como algo bueno, ¿no? Algo bueno. Y me gusta esta definición. Si tu humanidad está muerta, necesitas mucha moralidad. Si tu humanidad está viva y rebosante, naturalmente harás lo que sea mejor para ti y para los demás. Porque todo acto inmoral, todo daño moral en las agresiones sexuales viene determinado por una persona inmoral. Hay dos partes, como siempre. A veces nos fijamos solo en una. Entonces, ese daño moral que conocemos como el precio que le damos a ese dolor, que no tiene precio, pero hay que ponerle un precio, ese daño moral, en materia de daños morales, constituye una doctrina que, arraigada, en que el denominado precio del dolor, el sufrimiento, el pesar o la amargura están ahí en la realidad sin necesidad de ser acreditados. He puesto en rojo, como veis, dolor y sufrimiento, porque no es lo mismo. Una cosa es el dolor y otra el sufrimiento. El dolor, todo ser humano, con una estructura física similar como tenemos todos, cambia las caras, cambia todo, pero la estructura con un sistema científico. El dolor es igual para todos, muy similar. Unos aguantarán más, otros aguantarán menos el dolor, pero el dolor, tenemos unas terminaciones nerviosas, tenemos un cerebro, ¿no? Y se impacta por eso. Pero el sufrimiento no, el sufrimiento depende de la persona. La persona elige, la capacidad mental de la persona es la que lleva a que haya más o menos sufrimiento. Tiene mayor fortaleza o menor. Eso cambia mucho en las personas. Y a veces hablamos indistintamente. Aquí hay una sentencia del Tribunal Supremo, que este es el caso que decía que muchas veces se denuncia cuando se son mayores, porque cuando se es una niña no sabes lo que te está sucediendo. Entonces aquí, por ejemplo, porque hay una serie de factores que determinan también ese precio, es difícil de cuantificar. Es una niña que desde los 12 años, pues, lo típico, por un familiar o por un conocido, pues sufría agresiones sexuales repetidas, le quedó un trastorno de estrés postraumático y la indemnización que le dieron fue 30.000 euros. La defensa lo recurre porque el importe que estima debe ser 6.000 euros y la acusación había pedido 120.000 euros y el Ministerio Federal 80.000, es decir, muchas diferencias en la cuantificación. En los casos de daños morales derivados de agresiones sexuales, la situación padecida por la víctima produce sin duda un sentimiento, lo que estaba diciendo, indignidad, legitimidad obligada, susceptible de valoración pecuniaria, sin que haya en ello nada que se identifique como una pura hipótesis. Eso es real.
Imposición, conjetura determinante de daños desprovistos de certidumbre de seguridad. En este caso, el daño moral resulta de la importancia del bien jurídico, que en este caso es la libertad sexual, y de la gravedad de la acción que lo ha lesionado criminalmente, cómo se ha llevado a cabo esa acción. La doctrina de nuestro Tribunal Supremo establece que para determinar el importe de la indemnización se debe acudir a la gravedad de los hechos, a su entidad real o potencial, a la relevancia social y repulsa social que los mismos producen, en el contexto ese social que es tan importante, y las circunstancias personales de la víctima. Establece como límite cuantitativo de esa pretensión que se tiene como consecuencia de lo que pidan las partes, el principio dispositivo de derogación, siempre que la cantidad resultante no pueda calificarse de objetivamente desproporcionada. No puede ir más allá de lo que piden las partes y el tribunal lo fijará. ¿Por qué he querido poner esta diapositiva? Daño moral, el precio del dolor, daño psicológico y secuelas de orden psíquico. Porque últimamente, no en el orden de las agresiones sexuales, sino, como sabéis, ayer, hace un año, que se produjo aquí en Valencia, pues una catástrofe, creo que fue, bueno, todo el mundo la conoce, la de la Dana, era el aniversario ayer. Entonces, a raíz de eso, muchas veces las noticias, todo, los muertos, ha habido tantos muertos, ha habido tal, y parece como si se haya acabado todo. No, no. Están muchos vivos sufriendo las consecuencias de aquello. Gente que sobrevivió. A mí me llamó mucho la atención cómo se fija toda la atención en un campo cuando en la medicina forense se actúa más sobre vivos que sobre muertos. Entonces aquí, a día de hoy, nosotros estamos recibiendo solicitudes y estamos haciendo valoraciones que nos piden de estos 3 parámetros sobre gente que resultó lesionada, que sobrevivió de puro milagro, familiares de gente que han perdido a sus padres, a sus hijos, etc. Estamos haciendo un trabajo tanto cuantitativamente y a nivel de tiempo invertido muchísimo mayor que el que se hizo en 15 días, sin menospreciar ningún trabajo, porque había que hacer ese trabajo también. Pero continuamos, ¿sabes? Y quería resaltarlo en ese sentido, ¿no? Pero ya nos piden hace unos años nos pedían más daño psicológico y secuelas de orden psíquico. Ahora ya nos piden también el daño moral. Por eso he dicho que ya pasa a ser algo como algo multidisciplinario, ese abordaje. Yo soy médico, parece que es médico, ¿no? Entonces, que nos hablen de alteraciones psíquicas o daño psíquico es normal, ¿no? Pero el daño moral, que lo conocemos, que sabemos el precio, que en tráfico, por ejemplo, en nuestro país está en un baremo que recoge que la secuela conlleva el daño moral, a no ser que sea más intenso, entonces se valora aparte, se intensifica, digamos, la cuantía, pero ahora no, en estos casos también nos dice, oiga, ayúdenme desde su perspectiva a decirme que yo ya valoraré el daño moral, pero a decirme cuánto daño moral tengo en esto también. Y me ha parecido interesante, ¿no? Tan claramente formulado y tener además que contestar a estos 3 parámetros, que es el daño moral, que es esa ruptura del bienestar, ¿no? Que se reduce el bienestar. Siempre nosotros hablamos desde la perspectiva médica, por eso hablamos desde la perspectiva pericial médica, porque si el tribunal considera otros parámetros, que los incluya también, él al final va a decidir. El daño psicológico, que por ejemplo, en el caso que he puesto del caso Dana, ¿no? El daño psicológico es el duelo tan complicado que están pasando estas personas. Ese es un daño psicológico. Y la secuela de orden psíquico, el estrés postraumático, los trastornos de adaptación, etcétera, lo que va quedando. Aquí lo mismo. ¿Quién y cómo se valora el daño moral? Evidentemente, quien lo va a valorar al final es el propio juez, porque tiene que haber unos hechos probados, que considere probados, y esa perspectiva de no solamente lo que le pasa a la víctima, sino lo que realmente ha sucedido y el sufrimiento que ha vivido en esos momentos que ha sucedido, es el juez o el tribunal quien lo va a decidir. Pero hay unos márgenes de discrecionalidad. Siempre hablamos de discrecionalidad. En unos casos habrá prueba y en otros casos habrá ausencias de pruebas y después el recurso de casación. En relación con la falta de prueba, que no haya una prueba, que la persona se le vea y la persona por sus, digamos, recursos mentales, por su fortaleza, por el tiempo transcurrido, aquello ya no le queda ningún trastorno adaptativo, etc. Eso no quiere decir que no se haya producido un daño moral. Claro que puede existir un daño moral. Entonces,
esta diapositiva iba en ese sentido. Hay que insistir que los daños morales no es preciso que tengan que concretarse en relación con alteraciones patológicas sufridas por la víctima, bastando que sea fruto de una evaluación global de la reparación debida a las mismas por lo que han pasado, de lo que normalmente no podrán los juzgados contar con pruebas, en algunos casos, claro, no hay pruebas, que faciliten la cuantificación económica para fijarla, más allá de la expresión de la gravedad del hecho, de su entidad real o potencial, de relevancia y recursos social, así como las circunstancias personales. La cuantía solo puede ser objeto de control de casación cuando resulta manifiestamente arbitraria y objetivamente desproporcionada, dicen nuestros tribunales. Las únicas exigencias que podrían deducirse de una pretensión indemnizatoria por daño moral sería la necesidad de explicitar la causa de la indemnización, imposibilidad de imponer una indemnización superior a la pedida por la acusación y atemperar esas facultades discrecionales, que ya decía que eran amplios márgenes los que había en esta materia al principio de racionalidad. En la sentencia recurrida, la cuantía estaba, dice el tribunal, que sí que la cuantía estaba correctamente explicitada el por qué se pedía y qué cantidad y por qué se otorgó esa cantidad, con lo cual, pues, estaba correcta. Había habido un daño, en este caso, psíquico, una secuela psíquica, que era el estrés postraumático, y el Tribunal de Apelación fija una serie de criterios a la hora de la indemnización, como la edad de la víctima en el momento de los hechos, acordaos, una chiquita de 12 años cuando empieza este asunto, el tiempo durante el que sufrió los abusos, el número de veces que lo sufrió, porque este asunto suele ser reiterado, y he puesto este asunto porque son los que las cuantías por el daño moral suelen ser mayores, que puntualmente otro tipo de agresión sexual también puede alcanzar a ser muy elevada, más elevada, digamos, pero muchas son muy bajas, ¿no?, en relación con los hechos que han sucedido. Bueno, el número de veces que lo sufrió, el tipo de abusos, en este caso existieron penetraciones vaginales, anales, felaciones, introducción de dedo, bueno, la variedad, las amenazas o la violencia sufrida y los lugares donde se producen en su propia casa, en el lugar que es tu refugio. Esto pues pasa en estos casos, en muchos de estos casos pasa, así como en la violencia de género, donde tú se supone que descansas, que estás protegida, es donde eres atacada. La sentencia recurrida considera en este caso, sometida a examen, concurre algunos de los factores o circunstancias mencionados, como la edad menor, se trata de dos hechos con penetración y uno de ellos con violencia y la víctima sufre un trastorno de estrés postraumático. En conclusión, la causa del daño moral, precio de dolor en las agresiones sexuales es la consecuencia de una conducta inmoral que se ejerce contra una persona concreta, que denominamos víctima, sea acreditada o no por las alteraciones psíquicas o secuelas de orden psíquico. Si se acreditan daños psíquicos de menor o mayor entidad, se tienen en cuenta para valorar el daño moral y su alcance indemnizatorio. Si no se acreditan esos daños psíquicos, ya digo, por las circunstancias en que se ha producido, el tiempo transcurrido generalmente, o porque la persona lo ha, digamos, de una manera superado, aunque eso no se supera nunca del todo, ¿no?, pero a nivel del funcionamiento y de la normalidad en su vida, de que yo sigo adelante, ¿no?, con mi vida. Pues entonces la mera significación espiritual que tiene el delito para la víctima y la necesidad de integrarlo en su experiencia vital, sin más parámetros para evaluación de su alcance, cuando no hay alteraciones médicamente apreciables, que la gravedad de la acción que la lesionó al perjudicado, la importancia del bien jurídico protegido y las singulares circunstancias de la víctima. Siempre está la vivencia negativa, nosotros llamamos una vivencia negativa, pero esa respuesta a ese trauma es muy diverso en las distintas personas. Y por mi parte ya he dicho todo lo que considero más importante desde mi perspectiva médico-forense y desde mi experiencia en este campo. Y nada, si tenéis alguna pregunta que pueda aclarar. Carmen.
Pues yo sí también. que te quería, sí, yo te pregunto. Sí que me gustaría preguntarte, estas niñas, estos niños, estos adolescentes, incluso los adultos, cuando acuden a la clínica médico-forense a que, a que se les valore este daño que han sufrido como consecuencia de esos ilícitos penales, ¿cuál es el comportamiento? ¿Y en qué elementos tiendes a fijarte independientemente de la edad, independientemente del lugar, independientemente del tipo de agresión que hayas sufrido, independientemente del número de agresiones que hayas sufrido, como tú bien has mencionado? ¿Qué otros aspectos tiendes a fijarte para llevar y concretar ese daño en esa persona, en ese menor, sobre todo los menores que tienen una más dificultad, ¿no?, a la hora de poder expresarse en función de la edad, claro está. ¿Tú qué consideras? Hombre, ¿Cómo nos orientarías en ese aspecto? depende mucho de la edad, efectivamente, ¿no? Porque cuanto más mayores son, pues más datos puedes obtener, digamos, digamos, más te puedes acercar al sufrimiento que tienen, ¿no? Porque cuando son muy pequeños, a veces incluso en la propia exploración está muy limitada, no sabes exactamente lo que recuerdan o cómo lo han procesado ellos, y entonces hay que tener mucho cuidado con crear más problemas del que hay, ¿no? En esta valoración. Lo que podríamos decir, bueno, y en los otros seguidos también, porque ya de hecho ir a un espacio como es la Ciudad de la Justicia y que le vea a ver, bueno, en este caso una mujer, ¿no?, que le dice que es médico, etc., pues la revictimización es peligroso, ¿no? Porque, y entonces es complejo, pero el enfoque nuestro indudablemente va a cómo se desarrolla esa persona en su vida, ¿no? Con qué vida lleva ahora y qué vida, siendo preguntas muy abiertas, indudablemente, intentando sobre todo no, digamos, influir, ¿no? No condicionar, eso es básico, ¿no? Con la experiencia de eso, no dar, hacer preguntas que lleven implícita la contestación que tú quieres obtener, que entonces le estás sugiriendo, ¿no? Porque entonces todo eso no valdría, ¿no? No valdría. Pero evidentemente, se dice mucho en medicina, cada paciente es un mundo. Pues en medicina forense pasa lo mismo. Cada caso, todos son parecidos, todo pasa, pero cada caso es un mundo y cada mente es un mundo. Igual que hay tantas formas de ver el mundo como mentes hay en el mundo, en este caso el de sufrir, por eso hablo de sufrimiento, no de dolor, es individual. Pues sí, Eh, estoy Merce, totalmente de querría, acuerdo en eso. Dime, que- Liliana, pregunta. sí, quería hacer una consulta a Carmen. Al momento de entrevistar abusos, no entrevistar, sí, entrevistar, Sí, cuestiones de abuso, cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, acá utilizamos una herramienta que es la cámara Gesell. sí, sí. Quería saber si ustedes también lo utilizan Sí. y en ese caso, ¿cuál es el valor que tiene para esta valoración ese testimonio obtenido en la cámara Gesell? Y nosotros aquí también la utilizamos, la cámara GS se hacen, y sobre todo en ese aspecto, porque los niños muy pequeños, hasta 6 años, lo suelen, incluso un poco más mayor, pero en cámara GS hasta esa edad, más mayores, no es necesario, ¿eh? Lo suelen valorar estos niños más las psicólogas, más que médicos. En cambio, cuando ya son más mayores, más adolescentes, sí que los valoramos los médicos forenses. No Gracias, tengo. Carmen, muchas gracias. Gracias. ¿Querías decir algo más, Mercedes? No, que estoy totalmente de acuerdo.
Estoy totalmente de acuerdo. No, es que realmente es que es así. Cada persona es un mundo y las circunstancias de esa persona influyen muchísimo en cómo ha vivido ese hecho violento y por tanto su repercusión en ese sufrimiento de la persona. Por tanto, es totalmente individualizado. Y además, No, además es que también la sociedad, de cierta manera, también ha cambiado. Nosotras que ya no tenemos 15 años, como bien podéis ver, se ve. pero bueno, una cosa es físicamente y otra mentalmente, ¿eh? Entonces, claro que tiene que ver la sociedad española o la de cualquier país, no sé vosotras. Es decir, ahora que cuando yo tenía 15 años, vamos, yo cuando tenía 15 años estábamos en el franquismo bueno, y colegios súper rigurosos en ese aspecto, ¿no? De esto nos hablaba. Que alguna persona, alguna compañera, que mira que recuerdo, ¿eh? Es decir, alguna compañera tuvo fue víctima de un delito de esto, era, vamos, como si la culpable fuera ella. Y como si fuera una gran vergüenza, que a día de hoy también me lo he encontrado, ¿eh? Es decir, yo hace una semana o dos estuve que hacer el reconocimiento de una chica claro, me encontré con me contó lo que le ocurrió y me quedé, que su propia familia le decía que la culpa era de ella, su propia familia. Claro, eso claro, había incrementado el estado en el Agrava, que se encontraba. agrava. Luego las redes sociales estas también. Claro, como si bueno, cuando yo tenía esa edad no había redes sociales, vamos. Pero ahora en las redes sociales te lo dicen, es que está saliendo, que pobre agresor, que pobre chico, cuando es un chico que ha ido cometiendo no esta, ha sido varias. Era un modus operandi que tenía era en serie, ¿sabes? Acá la Y hasta doctora Viviana Schiavi de Argentina comenta en el chat justamente que era un tema del que no se hablaba y hasta se ocultaba. Entonces es una gran conquista de derechos haber podido visualizar esto y poder hablar de este tema hoy. por eso digo Bueno, que chicas, bueno, chicas, si quieren, voy cerrando la reunión de hoy. Les agradezco muchísimo. Doctora, le agradezco muchísimo por su disertación. Gracias siempre a los que se conectan y a los que nos ven por el canal, a los que después van a ver el video. Y bueno, quería decirles a todos que obviamente, como dijo Liliana recién, esto es una conquista de derechos muy importante, pero no olvidemos que las conquistas hay que revalidarlas todos los días. Lamentablemente tenemos mucha gente que sigue pensando igual que hace siglos atrás, así que hoy hay que revalidar todos los días esto y hay que luchar todos. Por otro lado, no quería dejar pasar que hoy es 30 de octubre, que ya termina el mes y que estamos en un mes muy importante mundialmente. Estamos en el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Em, y quería contarles que mi pelo corto no es porque me cambié de look, sino porque fui a donar mi pelo. Entonces quería concientizar sobre el tema, quería mostrarles que todos podemos hacer algo. Mi pelo no era muy largo, pero siempre algo se puede donar, siempre sirve. Acérquense, córtense el pelo y dónenlo. Y concienticen, vayan, háganse los controles, concienticen a las mujeres que tengan al lado, los hombres que nos ven y ayuden a las mujeres y también los controles vayan a hacérselo los hombres porque no es un tema solo de mujeres, ¿sí? Así que bueno. Les mando un saludo a todas. Gracias a las chicas de España que se conectan, que es más tarde para ustedes.
Gracias por estar siempre y gracias a todas por conectarse, a todos, que hoy estamos también con un hombre que nos está escuchando. Gracias. Adiós, nos vemos en el próximo. Hasta la próxima reunión, cariños. Hasta Chao. luego.